1, 2, 3. Buenas tardes con todos. Feliz domingo para todos los que celebramos el día domingo. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Feliz día para todos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que la verdad he estado pensando en estos, para decir verdad, ayer. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy con respecto al tema de la maldición, pero en la tierra, ¿no? Y que eso también va a tener algún tipo de relación con nosotros, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar orando, sí, para iniciar rápidamente este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, siempre eres bueno, amado Dios. Gracias por todo, por darnos este día y así poder glorificarte, adorarte, Señor, exaltarte. Y no solamente este día, sino todos los días debemos hacerlo, Señor, pero hoy especialmente te recordamos. Y gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud. Y hoy nos vas a alimentar de tu palabra, porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de tu boca, amado Dios. Bendícenos, aliméntanos espiritualmente, confróntanos, háblanos, Señor, edifícanos, que tu nombre siempre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente. Vamos a hablar ahora de un tema para mí creo muy interesante. Espero que también sea para ustedes interesante. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Ojo con esa palabra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quería que enfaticen esta palabra porque es a quien nos vamos a estar refiriendo en primera instancia, a la tierra. Pero que eso también tiene una relación con cada uno de nosotros, los que habitamos la tierra. ¿Ok? Primer punto. ¿Qué es lo que no está diciendo el texto? Porque hay algunos que utilizan este texto para atacar a las féminas, a las mujeres. Y es allí porque se arman grupos feministas o mujeres que están defendiendo sus derechos, no solamente en el mundo, sino incluso en las iglesias. Aunque tú no lo creas, eso hay, quizás no muchos, pero sí un sector en donde las mujeres reclaman sus derechos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten que deberían hacer más, pero como son mujeres, no las colocan. Así que este texto no está avalando o defendiendo la postura feminista, menos atacando la postura feminista, ¿ok? Pero ¿por qué digo que no dice eso? Especialmente en esa parte donde dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, no está diciendo el texto de que la voz de la mujer sea mala, ¿ok? No está diciendo de que lo que ella emite casi siempre es contraria a la voluntad de Dios o no tiene nada sabio para decir. Primeramente porque si agarramos este texto para decir semejante barbaridad, estaríamos contradiciendo otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo que la mujer sabia edifica. ¿Viste? Hay mujeres que edifican, que tienen palabras sabias, pero también hay mujeres necias que con sus manos, o sea, con lo que hacen y por qué no con lo que dicen, derriban su casa, derriban lo que se está haciendo, lo que se está planificando hacer. También estaríamos invalidando el tema de que para el Señor no hay judío, ni griego, ni mujer, ni varón, no hay judío, no hay nadie de una nacionalidad mejor que la nuestra, porque para el Señor todos son iguales. Entonces, si nosotros decimos que por obedecer a la voz de la mujer, porque la mujer siempre lo que dice es malo, estaríamos contradiciendo eso y otros pasajes. Un autor decía
que la voz de una mujer es constantemente la voz de Dios diciéndonos qué es lo que no debemos hacer. Es como una especie de directriz, es como una vocera, sin que se dé cuenta, está tomando el papel de profeta. Entonces no podemos decir que la voz de una mujer es una maldición, porque no lo es. Sin embargo, en ese texto aparenta decir eso. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿viste? Si tú obedeces a la voz de tu mujer, como que puedes terminar como el primer hombre, Adán. Pero no, eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Pero lo que sí está diciendo es que la voz de Dios prevalece sobre toda voz. La voz de tu mujer, la voz de tus hijos, la voz de tu jefe, la voz de cualquier persona que tengas en tu cabeza. Si tú obedeces a esas personas, a esas autoridades, antes que a Dios, como le decía Pablo, si yo les hago caso a ustedes y trato de caerles bien, y lo hago sin pensar de que estoy bajo un mando más grande que el de ustedes, o sea, yo no soy siervo de Dios. Yo no puedo pretender decir que obedezco a Dios cuando oigo otras voces y les hago caso y coloco sus voces al nivel de Dios. Eso es algo que no podemos hacer. Entonces, el texto lo que se está diciendo es que la voz de Dios prevalece sobre todo. Pero ¿qué pasa con Adán aquí? Es que obedeció a la voz de su mujer en algo que Dios le había dicho a Adán que no hiciera. Por ejemplo, él dice, y comiste, perdón, voy a leerlo nuevamente, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, ¿viste? Esa palabra, que te mandé, está colocándose por encima de cualquier otra voz. En ese caso, lo que Dios quería es que no obedeciera a su mujer, porque su mujer no era mayor que él. Sin embargo, lo que Dios le mandó a Adán parece que nunca lo hubiera escuchado. O, en pocas palabras, ignoro lo que me dijiste, Dios, y voy a obedecer a la voz de mi mujer, lo que ella me dice, ¿no? Entonces, voy a repetirlo. Y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Dios mandó a Adán que no hiciera algo, y es no comer del árbol que él dijo, no comas, no lo hagas. Esto es desobediencia a flor de piel. Esto es algo insípido, pero que a Adán le gustaba saborear. Posiblemente él resonaba en su cabeza las palabras de Dios, pero como eco, no como una verdad que cumplir, no como algo que hacer, sino como una voz que algún día escuchó y que ahora no tenía tanto peso como lo que le decía su mujer, ¿no? La pregunta, ¿cuál fue la razón de por qué obedeció Adán a la voz de su mujer antes que a la voz de Dios? ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado eso? 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y voy a repetir lo que dije al principio. No estamos hablando aquí de machismo, menos defendiendo el feminismo o tratando de promulgar algo que tenga que ver con los derechos de la mujer, menos defendiendo a la mujer en ese sentido, sino que estoy aclarando de que textos como el que acabo de leer al principio en Génesis, como ese texto de 1 Timoteo 2:14, no está atacando a la mujer, menos la está defendiendo. Simplemente está dando un punto del por qué ocurrieron todas las cosas. Adán no fue engañado, sino que su mujer, sí, o sea, la mujer, en este caso Eva, ella fue engañada. Miren, entonces, la pregunta era, ¿cuál fue la razón de por qué obedeció Adán a la voz de su mujer antes que a Dios? Porque Eva
fue engañada. Ojo con lo que voy a decir. Porque al Eva ser engañada, como era uno con Adán, Eva le transfirió lo que la serpiente le estaba diciendo, que era verdad no tan cierta o verdad a medias, ¿no? La mujer le transfiere ese conocimiento que le dio la serpiente a Adán, y Adán ya tenía un problema serio. Él no fue engañado, ojo, quien fue engañado fue Eva, pero Eva transfirió la mentira. Hay suposiciones, hay sugerencias en donde se puede especular de que, aunque la Biblia no lo dice, pero se especula de que Adán prefirió la relación con su mujer antes que su relación con Dios. ¿Ah? La otra especulación es que él se solidarizó con ella en su caída. Pobrecita, ya cayó, yo sabía de que eso está mal, yo se lo transmití, quizás, ¿no? Sin embargo, ¿qué voy a hacer? No la voy a dejar sola. Voy a caer igual que ella, así que obedeció la mentira. Ahora, esto suena raro, pero si tratamos de ponernos románticos y ponernos a la altura de nuestro cónyuge, quizás puede que tenga razón, ¿no? Hay un padre de la iglesia que dijo esto, Agustín de Hipona. Lo hizo por una especie de amor desordenado, amor conyugal mal priorizado. Esto se acerca mucho más a la verdad, creo yo. ¿Por qué? Porque existe amor o amores en esta tierra que nosotros vamos a experimentar, y eso creo que la mayoría de lo que conocemos, al menos lo básico del amor, según Corintios 13 y según lo que habla Juan con respecto al amor, es que existen diferentes tipos de amor. El amor eros, el amor filial y el amor ágape. ¿Vamos a experimentarlo en esta tierra? Sí. Pero el amor conyugal es un amor especial, es un amor sacrificial, es un amor que lo da todo. Es algo que incluso incluye el perdón, pero no un perdón superfluo, no un perdón superficial muy simple, sino que es un perdón realmente profundo. Es un perdón parecido, no es igual, parecido al amor de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se perdona una vez. Hay muchos tipos de casos que ocurren en el matrimonio en donde el perdón tienen que entrar a tallar ahí, si no terminan divorciándose. ¿Okay? Para que algo dure, el perdón es fundamental, no solamente en los cónyuges, sino entre amigos. Si no hay perdón, esa amistad se rompe. Las prioridades del ser humano están desordenados como lo estuvo en Adán. Su prioridad conyugal estuvo por encima de su relación, de su amor con Dios. Porque sí, déjenme decirles de que nosotros tenemos un amor como si fuéramos la esposa y el Señor el esposo. Es lo que habla Efesios capítulo 5, que nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces hay un amor parecido a ese amor entre esposo y esposa. ¿Ok? Entonces, Adán no fue engañado, pero permitió, ¿sí? Porque obviamente no estamos hablando de un hombre tonto. Adán, con todo su coeficiente intelectual al 100, hoy en día solamente usamos, si no me equivoco, el 8% de nuestro coeficiente intelectual según los estudios. Adán, alguien que conocía muy bien lo que era mal y lo que era bueno, permitió de que su mujer influyera. Pero antes de eso, la mujer fue influida, fue influenciada por la serpiente. Nosotros conocemos quién es, ¿verdad? Bueno, si caemos en el punto de que utilizamos a la mujer como si fuera ella, ¿verdad?, la responsable de nuestros problemas, entonces estaríamos actuando
de la misma manera que Adán actuó cuando pecó. Esto es interesante porque cuando Adán pecó, él se escondió. Se hizo primero hojas, ¿verdad? Con hojas de higueras se hizo una especie de vestuario y Dios empezó a buscarlo. Es algo chistoso tratar de esconderse de Dios, pero Adán se escondió de él. Como si realmente estuviéramos hablando con un niño, cuando le estoy diciendo de que Adán tenía un coeficiente intelectual grande, pero es que el pecado hace ese tipo de cosas. La desobediencia te lleva a una degradación en todo sentido de la vida, intelectual, emocional, físico, monetario, en todo sentido. Entonces Adán se escondió y cuando estaba en esa conversación, que hasta pareció un tipo de debate entre Adán y Dios, Adán dice esto: la mujer que tú me diste, tú, Dios, me diste esta mujer me dijo que comiera y que no iba a pasar nada. ¿Cómo? Si Dios le había dicho a él, no comas porque sí, cuando tú comas vas a morir. Miren, de aquí voy a ir por ese punto. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, aquí la serpiente está hablando con Eva, con la mujer, diciendo, con que Dios les ha dicho eso. O sea, Adán le había transmitido el mensaje de Dios antes de que la mujer existiera. Entonces, claro, como marido y mujer, como esposos, él estaba comentando eso. Yo, oye, ¿sabes qué, Eva? Ni te atrevas a comer algún día porque Dios me ha dicho de que no comas de ese árbol. La serpiente lo confirmó y dijo, ¿con que Dios les ha dicho eso? ¿Con que Dios les ha dicho no coman de todo el árbol del huerto? Ah, interesante. Pero le añadió cosas. Y dijo, no, ustedes no se van a morir, al contrario, serán como Dios. O sea, si ustedes comen del árbol, van a ser como Él. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Y ahí entró. Y el problema interno que todos tienen como humanos. Siempre me pregunté por qué Dios creó al humano si es que íbamos a fallar. Si Él sabía que el ser humano iba a inclinar su obediencia no a Él del todo, sino a voces externas. ¿Por qué? Bueno, siempre se nos ha dicho de que nosotros somos una especie de títeres. De que si Dios está con nosotros, entonces nosotros somos manipulados por Dios, pero no, Dios nos escoge. Y así como nos escoge, nos da también la oportunidad y la facultad de tomar ciertas decisiones. Ahora, ¿qué ocurrió con Jonás? También me pregunté eso. Si Dios le dio al ser humano tomar decisiones, o la facultad de tomar decisiones, ¿por qué a las finales Jonás tuvo que hacer lo que Dios le dijo al principio antes de que se metiera a la boca de un pez? Porque Dios, escuchen esto, a pesar de que nos ha escogido y a pesar de que nos da un libre albedrío, cuando se trata de hacer su voluntad, lo tenemos que hacer, cueste lo que cueste. El ser humano, en este caso, Adán, a pesar de que había escuchado del mismo Dios, del mismo creador de todo, de que no comieran del árbol, decidió desobedecer. Lo decidió. Hubiera sido diferente que Dios tomara el control de Adán y diga, bueno, como mi títere, voy a hacer de que no comas. Pero no, lo dejó. A ver qué haces. Yo ya te di la orden, pero tú eres el que hace las cosas. Qué raro, ¿verdad? Si nosotros viviéramos como en automático, como robots, no tendría sentido amar a Dios. Es algo que sale de acá, que uno lo vive, que uno lo siente. Entonces, la desobediencia
es algo que Adán decidió cometer. En vez de obedecer a la voz de su creador, prefirió obedecer a la voz de su mujer. Mujer que fue influenciada por el diablo, por la serpiente. Apocalipsis lo llama el diablo la serpiente antigua, porque tiene que ver con la antigüedad de la serpiente. Esta serpiente viene de no solamente incluso desde allí, esto viene o trasciende años. Bueno, no vamos a hablar de la serpiente el día de hoy, pero esta serpiente influyó en el corazón de Eva. Ahora, la pregunta, otra. ¿Podemos conocer las consecuencias de la desobediencia y aún hacerlo? ¿Podemos realmente saber que nos va a ir mal después de hacer algo? Sí. Sí. Y la prueba más grande es la desobediencia de Adán. Porque Adán no obedeció a Dios, desobedeció su mandato, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo que él iba a tener consecuencias. Pero miren lo que dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino terrenal. Escuchen esto, animal, diabólica. Terrenal, animal, diabólica. Esa palabra terrenal y animal, en cierto punto parece que estuvieran entrelazados, porque el ser humano, que es terrenal, que viene de la tierra, o sea, vive en la tierra y sale de la tierra, es no tan diferente a un animal. Y ojo con lo que le voy a decir, porque un animal puede tener instintos, ¿ya?, de supervivencia, tienen sed, tienen hambre. El ser humano igual. El animal, si es una gallina, cuida a sus pollitos, trata de cuidarse, ¿verdad?, entre la manada. Los animales hacen eso, es normal. Los humanos también. Ahora, no siempre los humanos lo hacen. Abandonan a sus hijos a algunos padres, unas mamás abortan. O sea, el ser humano no está lejos de ser un animal en pensamiento, porque la diferencia entre el humano y el animal es que nosotros tenemos razonamiento, pero más que eso, tenemos una conciencia. El animal también razona, posiblemente tenga inteligencia, porque hay animales que son domesticados, los perros inteligentes, que incluso actúan en la televisión. Pero el asunto aquí es que el ser humano a veces tiene rasgos animales. Cuando leo el orden de la creación, a mí siempre me pareció extraño eso. Y es que en el día en que nosotros fuimos creados, fueron creados los animales. Es como que aquí está el animal que tiene 4 patas y aquí está el animal que tiene 2. Siempre me pregunté eso, ¿por qué estamos justo creados en el día donde también se crearon los animales? Entonces, miren, Santiago dice, ¿no?, que hay una sabiduría que no desciende del cielo, sino que es terrenal, que es humana, y le dice, no solamente terrenal, sino que la compara con lo que también implica lo terrenal, que es animal. Algunos animales parece que pensaran o sintieran mejor que nosotros, ¿no? En fin, no vamos a defender tampoco a los animales el día de hoy. Adán desobedeció de manera personal. No fue algo que involucraría a otra persona, que en este caso su mujer, sino que él decidió. Porque él le pudo decir a Eva, no voy a comer porque Dios nos ha dicho que no comamos. Sin embargo, dijo, vamos, hagámoslo. ¿Qué puede pasar? No creo que Dios sea tan malo, ¿verdad? Si la serpiente lo dijo. Ahora, las consecuencias. Las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias son lógicas, muy obvias en el texto, y vamos a respetar el texto. Voy a leerlo.
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, porque tú desobedeciste, va a ser maldita la tierra. Miren, y ojo con esto. Maldita la tierra. El pasaje está diciendo, o quiere decir, la tierra en donde Abraham empezó a hacer sus primeras labores. ¿Por qué? Porque Adán fue un labrador. Dios creó a Adán para que labrara la tierra. La tierra era su lugar de trabajo. ¿Ok? Síganme, no se pierdan. Esa maldición vino sobre la tierra, sobre el lugar de trabajo, el lugar, la tierra. Pero también, si vamos a profundizar más con respecto a la tierra, el hombre fue creado del polvo de la tierra. Incluso hay estudios en donde el ser humano, ¿verdad?, se descompone y se vuelve así, polvo. También hay otros estudios más profundos en donde que han sacado como análisis de qué estamos compuestos y de manera no misteriosa, pero tan exacta, ¿no?, y rara. Nosotros tenemos los componentes de la tierra, porque esto es una realidad. Nosotros somos tierra y somos polvo que algún día vamos a volver al polvo. Ahora este cuerpo se ve bonito, pero cuando se descomponga se vuelve polvo. Sorprendente, milagroso, llámalo como quieras. Pero la tierra fue maldita, el lugar de trabajo, y esto también, como le dije al principio, nos involucra a nosotros, porque también hombres en adelante tuvieron deseos malos en su corazón, porque el ser humano fue maldito. El ser humano dejó de ser bendecido por Dios, hubo una degradación que se fue propagando con el tiempo, más y más, y una degradación gradual, porque los años que se vivía en la antigüedad, en los tiempos de Adán, eran 979 años, así, y luego empezaron a bajar a 500 hasta llegar a 80 años los más fuertes. 70 años de vida para los normales y los 80 los más fuertes. Entonces, llegando al tema de la tierra, el lugar de trabajo de Adán, ese lugar fue maldito. La maldición cayó sobre el suelo. Pero hay algo que vamos a estudiar con respecto a eso, porque es un solo texto que prácticamente estamos estudiando. ¿Ya? Con dolor comerás. Con dolor comerás. Esto es el trabajo. Porque para que Adán comiera, tenía que hacer algo. Y es trabajar. Él tenía que esforzarse. Pero antes de que él, ojo con lo que te voy a decir, antes de que él fuera maldecido, él disfrutaba su trabajo. Pero después de que él desobedeció, empezó a sentir por primera vez el dolor. Con dolor comerás. ¿Acaso los trabajos en los que has estado son del todo de tu agrado? ¿Verdad que no? Trabajas porque no te queda de otra, porque tienes que hacerlo, porque si no, no hay nada para comer. Así que ese trabajo que tú tienes no se vuelve tu deleite, se vuelve tu costumbre. ¿Por qué? Porque tienes que llevar un pan a tu casa, porque tienes que pagar cuentas, porque tienes que vestirte. Aquí lo que ocurre con Adán es que por su pecado la tierra, el suelo, el trabajo fue maldecido. No que el trabajo fue una maldición, no era una maldición, pero luego el trabajo se fue tornando pesado,
doloroso, frustrante, cansado. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que el ser humano empezó a experimentar el dolor en el trabajo, una maldición laboral. Ahora, hablar de trabajo no es hablar de algo terrenal necesariamente, ya, porque casi siempre tratamos de comparar el trabajo con lo humano, con esta tierra, pero es algo totalmente divino también, porque Dios trabaja y aquí vamos por allí, ¿no? Nuestra vida, primer punto, gira en torno al trabajo, si nos ponemos a pensar muy bien. Desde que nos levantamos hasta que anochecemos estamos pensando en trabajo. Hasta los ociosos piensan en trabajo porque piensan en por qué no trabajan. Indirectamente piensan en trabajo. Ay, qué feo. No trabajo. Debería de hacerlo. Está pensando en trabajo. Todos pensamos en trabajo. Dejamos de ir a varios lugares por trabajo. Nos perdemos fiestas. ¿Por qué? Por trabajo. Siempre es por trabajo. Porque debemos trabajar. ¿Ah? Y hay trabajos que satisfacen el alma, sí, es cierto. Hay personas que disfrutan lo que hacen, pero aun cuando lo disfruten, es cansado. Porque aunque es satisfactorio para su alma en cierto punto, su cuerpo no le dice lo mismo. Terminan así, en cama, muertos, y dicen, ay no, de verdad que qué feo, qué feo. A pesar de que me gusta, no me gusta estar cansado. Porque el trabajo produce dolor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Con dolor comerás de ella. O sea, el fruto que tú siembres en la tierra, vas a tener que hacer todo ese trabajo, vas a sudar, con dolor vas a hacer todo, vas a obtener todo. No hay nada que tú no hagas ni obtengas con dolor o sin dolor. Adán hizo de que el ser humano viera las labores como si fueran cosas terribles. Por eso es que las personas siempre confunden de que el trabajo es una maldición. Siempre se escucha eso. De que tuviste Adán, ¿por qué pecaste? No, el trabajo nunca fue una maldición. Se volvió una especie de maldición. No porque el trabajo sea una maldición, sino porque Adán hizo de que la tierra se volviera pesada. Estoy seguro de que antes la tierra no necesitaba tener tanta cosa, que abonos, que fertilizantes y tanta... No. La tierra era totalmente fructífera. Pero como pecó Adán, estos ya necesitaban un trabajo, un esfuerzo más grande. Adán, me imagino que cantaba y trabajando cantaba. No pesa nada, todo es chévere, qué bonito. Pero luego que pecó, hizo de que todos los trabajos, no solamente de labrar la tierra, todos los trabajos se volvieran tediosos y cansados. Punto número 2. Siempre buscamos, a raíz de esto, siempre buscamos tener más haciendo menos. Por eso es que amamos los atajos. No pensamos, utilizamos a las personas, utilizamos herramientas que son buenas, pero las utilizamos demasiado. Llevamos al extremo las herramientas. Y no nos gusta pensar, no nos gusta analizar, no nos gusta hacer un mensaje, por ejemplo. Algunos que les aburre hacer un mensaje y se van a predicar y dicen, ay, así nomás ya es lo que Dios me diga. O sea, sí, puede sonar muy espiritual y todo, pero es que hacer un mensaje o hacer cualquier otro trabajo demanda de tiempo, de horas de estudio. ¿Pero por qué a la gente no le gusta? Porque es cansado, sí, demanda de bastante esfuerzo. Nosotros buscamos siempre hacer más o tener más haciendo menos. Nunca vamos a hacer o buscamos hacer más para obtener un poquito. Pero normalmente nosotros hacemos mucho y obtenemos poco. Ahora, vamos a responder lo primero. Nuestra vida gira en torno al trabajo. ¿El trabajo es malo? No. Jesús respondió, dice Juan 5:17,
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué trabajo tiene Dios? ¿Mm? Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Él no se quedó ahí en el séptimo día diciendo, yo voy a descansar este día de todo, voy a reposar de todo lo que he hecho. Y ahí se quedó. El Señor está descansando y tiene ángeles que hacen su chamba. No, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo, Jesús, su Hijo, también trabajo. ¿Cómo trabajaba Jesús? Ya lo sabemos. Caminaba por aldeas, predicaba el Evangelio, sanaba a la gente. Dios, su Padre, era el ejemplo de Jesús. Él trabaja en todo el mundo. Piensa, construye puentes, no literales, sino como conexiones. Siempre está trabajando en nuestros corazones. Es sorprendente el trabajo de Dios. No vamos a hablar hoy del trabajo de Dios, simplemente estoy diciendo de que el trabajo no es una maldición, porque si fuera una maldición, entonces Jesús no dijera eso, mi Padre trabaja, porque el trabajo es una maldición. No, Jesús también trabajó y no era una maldición, sin embargo, él sí se cansó, y aunque se cansó, trabajó. ¿Ah? Los apóstoles trabajaban, claro que sí. Pedro trabajaba, Juan trabajaba, eran pescadores. Pablo trabajaba, ministro, predicador, plantador de iglesias, misionero, maestro, que hacía tiendas de campaña, un trabajador. Él dice incluso que con sus manos hacía arduos trabajos, algo cansado, algo pesado, pero él lo hacía. ¿Ah? Ahora, con respecto al punto que te dije, de que nosotros buscamos siempre tener más haciendo menos, buscando los atajos, buscando siempre, ¿verdad? Que las cosas nos salgan bien, pero no haciendo las cosas tan bien. Es por eso que existe la corrupción. Esa gente que está sentado en un congreso o está en un lugar importante, tiene un sueldo grande, viven bien, reconocidos, y aún así necesitan tener más. Les aburre hacer obras, les aburre trabajar, en pocas palabras, y quieren más. Entonces, para que ellos tengan más, incurren en la corrupción, se unen con personas que no deben unirse y empiezan a malograr a toda la ciudad. Se permiten las extorsiones, ellos mismos están aliados con los extorsionadores, delincuentes, sicarios. O sea, este círculo mafioso viene, ¿por qué? Porque la gente siempre busca tener más haciendo menos. Solo que tú no tienes el poder. Si tú fueras un presidente o si fueras cualquier autoridad o estuvieras en el cargo de una autoridad en tu nación o en tu ciudad, en tu localidad, posiblemente te llegara a la cabeza la idea de tener más dinero, aun cuando no hagas nada. La gente está acostumbrada a tener, pero no a trabajar, no ganarlo de buena manera. No, eso no va a pasar. ¿Tú crees que los presidentes subieron a ser líderes de una república pensando que iban a irse presos? No. ¿Dónde se malograron? Posiblemente al juntarse con más gente que les... O sea, como la serpiente, ¿no? Mira, puedes ganar más, ganas 20,000 soles, puedes ganar 100,000 haciendo esto, permitiendo esto. Y así, poco a poco dejaron cosas, ya los involucraron, los descubrieron. 30, 50, 70 años de cárcel. Entonces, la corrupción, hermanos, es algo que ocurre no de noche a la mañana, sino que nace en un corazón que poco a poco va permitiendo cosas en su vida. Porque no quieren trabajar. Porque si esos presidentes decidieran trabajar, estoy seguro de que Dios los bendijera. Y no irían a la cárcel. ¿Por qué todos los presidentes del Perú van a la cárcel? ¿Por qué? Porque no les gusta chambear. Ya trabajaron para ellos en su meeting.
¿Ah? Se gastaron miles. Y ahí están, calentando el asiento, no planificando nada, no pensando en la gente, no pensando en la nación, están pensando en sus intereses personales. No les interesa trabajar. Quizás para ellos pensar es de pobres. Ellos están en un lugar de eminencia. No. El trabajo, aparte de que dignifica, es algo divino. Y Dios nos ha dado un método para tener dinero, para tener riqueza, que es el trabajo. Sin embargo, repito, las personas siempre quieren tener más haciendo menos. Tenemos dos casos en la Biblia de personas que posiblemente eran ricas, y no posiblemente eran ricas, solo que uno no lo habla en la escritura de que era rica, pero normalmente esas personas que se dedicaban a este oficio eran ricas. Y hablo de Mateo con Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Era un trabajo o no era un trabajo? Claro que sí era un trabajo, pero para los judíos era como una especie de traición a la nación. ¿Por qué? Porque los que eran cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Todos los impuestos iban al Imperio Romano. Pero estos cobradores de impuestos no estaban felices con su sueldo de cobradores de impuestos, sino que ellos inflaban el monto de los impuestos y ellos prácticamente chupaban, ahí era su sangre. Dinero para ellos. Corrupción. Zaqueo, cuando Jesús lo encontró, cuando él se encontró con la luz de Cristo, la salvación, llegó a su casa, lo especifica la Biblia, que él devolvió lo que había robado. Le dio a la gente, voy a devolverle, dijo Zaqueo. Mateo, el escritor del libro de Mateo, el Evangelio. ¿El quién era? Un cobrador de impuestos, y Jesús lo llamó. Le dijo, ven, sígueme, y él dejó todo. Entonces, tanto Zaqueo como Mateo, cobradores de impuestos, adinerados. ¿Pero por qué? Por la corrupción. Porque las personas siempre buscan tener más haciendo menos. Y esto es porque el trabajo lo ven pesado, porque la tierra está maldita. El suelo donde realizas tus labores está maldita. Por eso es que no quieres ir al trabajo, por eso es que no te da ganas trabajar, por eso es que tienes pereza. Por eso es que quieres buscar la manera de que alguien te contacte y te haga fácil la vida. ¿Ah? Y por hacerte fácil la vida, por tener miles en tu cuenta de banco, puedes perder tu vida. Puedes estar en la cárcel o literalmente perderla en cualquier tiroteo o ajustes de cuentas, ¿verdad? Hermanos, la gente quiere escapar de este dolor que está. Es un dolor que está, no se ha ido. Una maldición que vino hace miles de años atrás, pero que sigue permaneciendo. Pero la gente quiere escapar. El texto dice, con dolor comerás de la tierra. O sea, vas a trabajar y vas a comer con dolor. No, la gente no quiere sentir dolor. La gente quiere estar plácida en su cama, no sentir el dolor del trabajo, no quiere sentir cansancio. Se mete en lo malo, tratando de evadir lo que le toca. Al ser humano le toca esto. Pero miren, dice, con dolores o con sufrimiento, que viene de la misma raíz que aparece en el dolor anunciado a la mujer en un versículo antes, en Génesis 3:16, cuando le dice, con dolor darás a luz. ¿Viste? A las dos, o a los dos les dio una maldición, el dolor. Posiblemente María iba a tener hijos sin dolor. O sea, lanzarlo, ¿verdad? Ya está, salió. Pero tanto a la mujer como al hombre les añadió dolor. Y a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta tener dolor. ¿Qué fue? Un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor de brazos, un dolor de piernas. El dolor es horrible. Pero el dolor es algo que vino a causa del pecado, de la desobediencia de Adán. Y esto te tiene que hacer pensar a ti, porque la desobediencia siempre ha traído dolor.
Tú cada vez que has desobedecido a Dios, ha venido dolor a tu vida. Ha venido muchas cosas malas. ¿Acaso las enfermedades son bonitas? No. ¿Acaso la pobreza es bonita? No. El dolor está para la gente que ha desobedecido a Dios. Ojo con esto. Porque Adán no hubiera tenido dolor si lo hubiera obedecido. Pero nosotros somos así. Escapando del dolor. Tomando la pastillita para no sufrir el dolor. Hay algo terrible y es que a mí no me gusta, de verdad, pero es algo que es una realidad. Con dolor todos los días de tu vida. Todos los benditos días de tu vida. El trabajo da cansancio y el trabajo no siempre es terrenal en el sentido de que vas a trabajar por obtener dinero, sino que a veces el trabajo es emocional. Y el cansancio, por ende, es emocional. Todos los días de tu vida, el ser humano trabaja y trabaja. Se cansa. Y empieza a sentir vacíos. Ahora, el trabajo terrenal, entonces es una maldición que trabaje. Bueno, los que estamos en Cristo Jesús vemos las cosas de manera distinta, ¿no? Porque aunque no me gusta hablar del todos los días de tu vida, hay algo que sí sé, y es que Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Biblia. Así que si Él está, las cosas son diferentes. Porque nosotros, escuchen esto, no pertenecemos a Adán, sino que pertenecemos a Cristo, que es el nuevo Adán, el que sí obedeció a Dios. El que desobedeció tiene sus hijos, la gente que no se ha entregado a Dios. Ellos viven en maldición. Todo lo que hacen les va mal. Todo, en realidad todo. En cambio, los que pertenecemos al segundo Adán, que es en Cristo, las cosas son diferentes. Quizás no es que estemos exentos de todo dolor. Sin embargo, sí tenemos plenitud en todo lo que hacemos en este mundo caído. Jesús nos da plenitud, nos da paz. Y miren, para ir terminando, se acaba el dolor de nuestro trabajo cuando estamos en Cristo. Bueno, seguimos sintiendo dolor en el cansancio. Es que tenemos que cargar cosas y tenemos dolor en el cuerpo. Pero sí nos da otra perspectiva del trabajo. Por ejemplo, nosotros los cristianos hacemos las cosas con amor. Y cuando hacemos las cosas con amor, entonces el dolor como que empieza a perder su poder. Incluso los que no son cristianos, cuando trabajan pensando en alguien, lo hacen con ganas. Dicen, no importa, porque estoy pensando en mi hija, estoy pensando en mis hijos. Difícil encontrar ese tipo de personas, pero sí los hay. Nosotros los cristianos hacemos todo con amor, pero no solamente porque vamos a pensar en alguien, no, sino es que realmente nos gusta hacer las cosas bien. Nos gusta pensar en el otro, pero hay algo incluso más fuerte que eso, sino que lo hacemos como para el Señor. Todo lo que hagan, todo lo que digan, dice la Biblia, háganlo como para el Señor. Si pensamos en Dios, en el trabajo que estamos haciendo, lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con una, ¿cómo te digo? Un temor, un respeto de no hacerlo mal, de hacer lo mejor posible, de solucionar las cosas. Es algo que a veces no les cabe en la cabeza a las personas, por eso es que no les va bien. Cuando hacemos las cosas con amor y pensando en el Señor, porque estamos haciendo las cosas como para el Señor, entonces nuestro trabajo no se vuelve como el trabajo si vivimos en la maldición de Adán. Pero tampoco vamos a decir de que ya estamos en Cristo y lo de Adán no nos afecta. ¿Por qué no? Porque tenemos el cuerpo caído de Adán, de ahí venimos todos. Sin embargo, en nuestro interior no vivimos como Adán, sino vivimos como Cristo obedeciendo a Dios. Eso quiere decir que sí vamos a sufrir, ¿ok? Sí vamos a tener cansancio. ¿Se acabó el dolor o sufrimiento en este mundo con Cristo? No. Dios nos invita a descansar en Cristo cuando tengamos sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendrán sufrimiento o en el mundo tendrán aflicción, el trabajo y otras cosas. Pero cuando estén sufriendo, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, vengan. Miren, y es un descanso presente.
Un texto muy conocido, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que seáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Los que están qué? Trabajados. Los que están cargados, tienen pesar en su alma, tienen mucho trabajo encima. Vengan, dice Jesús. Yo les voy a dar como un significado diferente a tu cansancio. Sí te vas a cansar, pero no te preocupes. Ven a mí, tú que estás cansado, que yo te voy a dar descanso. Yo los haré descansar. En el otro versículo, o el versículo que le sigue, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, aprendiendo de él, llevando su yugo, que es fácil, ligera su carga. Miren, hallaréis descanso para vuestras almas, una tranquilidad, un sosiego en nosotros, a través de Cristo. El trabajo sigue siendo doloroso, pero pensamos en él, hacemos las cosas con amor y descansamos en él. Esto no invalida el descanso que tenemos todos nosotros, ¿verdad? 8 horas. Sí, necesitamos descansar, porque así como nuestro cuerpo necesita descansar, como nuestra alma necesita descansar, también nuestro cuerpo, es lógico. Pero el Señor está hablando de un descanso presente que nos da en Él. Ahora hay un descanso futuro, y eso es a través de Cristo. Dice, oí una voz, en Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, va a haber un descanso en el cielo y las cosas serán diferentes. Cuando nosotros vayamos al cielo, no es que vamos a estar ociosos en el cielo, vamos a tener trabajo, sí o sí. Sin embargo, ese texto que acabamos de leer no quiere decir a que vamos a vivir sin trabajo, sino que vamos a descansar del trabajo. Un trabajo aquí en la tierra que nos puede haber costado muchas lágrimas, pero el Señor nos va a dar, dice, un descanso. Y las obras que nosotros hagamos, esto es impresionante, van a seguir. El trabajo en el cielo va a cobrar su esencia. Cómo fue al principio, cómo todo empezó, que el trabajo no era malo, no se veía malo, era hermoso. Nosotros aún estamos como una especie de recuperación por esa área. Cada día necesitamos aprender de esto, necesitamos ser exhortados con respecto al tema del trabajo, pero sobre todo creo yo que debemos de meditar en las consecuencias de nuestros pecados, porque la tierra fue maldita por la desobediencia de un hombre. ¿Y qué nos hace pensar que nuestra desobediencia no nos puede maldecir nuestro trabajo? A veces no nos va bien en el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. No tenemos. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios o hemos desobedecido a Dios. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que ponernos a cuentas. Analicémonos. ¿Por qué no me va bien en esta área? Porque desobedecí a Dios. Porque Dios estableció su palabra con muchos parámetros y muchas directrices bíblicas, mandamientos, a lo que nosotros llamamos mandamientos. Y bueno, lo tomamos en poco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo la Biblia o no? ¿Estamos tratando de practicarla o no? Si nosotros amamos la Biblia, la estamos amando a Dios. No somos biblistas, no es que tenemos a la Biblia en un pedestal y le adoramos como si estuviéramos hablando de la Virgen María, pero la palabra de Dios sí es la palabra de Dios. No es simplemente un texto que dice la palabra de Dios, no. Realmente es la palabra y nosotros amamos a Dios y adoramos a Dios. Y amamos por ende su palabra. Y por eso debemos de procurar practicarla y ponerla en práctica. Porque ojo con esto, es muy diferente oír a Dios que obedecerlo. Porque Adán, con esto termino, Adán oyó la voz de Dios, pero él no obedeció su voz, no decidió obedecerlo. Así como tú puedes oír esta palabra, pero eso no quiere decir que la vas a obedecer. Ojalá que sí lo obedezcas, para que te vaya bien en esa tierra. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra tan bella. Tú siempre nos hablas, Señor. Tú quieres que nosotros entendamos que existe un pecado detrás de todo lo que no nos va bien. Todo empezó desde el principio, Señor, pero ahora vivimos en Jesús. Y nos das una oportunidad, Señor, de hacer las cosas mejor,
de hacer las cosas bien, de ver el trabajo de manera diferente, de ver todo lo que hacemos de manera diferente, de disfrutar lo que nos has dado, que es la vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender de que existe algo mucho más grande, mucho más enorme que nuestros pensamientos aquí en la tierra, y es obedecerte a ti. Señor, nosotros debemos de obedecer tu voz por encima de cualquier voz. Enséñanos, Dios, si hemos cometido algo malo, enséñanos a no cometerlo más, para no cometerlo más. Te pido, Padre, que tú puedas bendecirnos siempre con tu palabra y bendigas a las personas que están oyendo esto y que están entrando en reflexión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad.